Buenos días. El día de hoy tenemos el objetivo de ver la parte número 6 del tema de la resurrección de Jesús. Estábamos enfocados en responder a la pregunta, ¿es razonable creer que Jesús resucitó? Y el día de hoy vamos a analizar, partiendo de lo que vimos la semana pasada, las objeciones, los argumentos en contra de la resurrección, las mejores teorías que son utilizadas como una explicación para decir que Jesús en realidad no resucitó. La semana pasada nos enfocamos en estudiar lo que se conoce como los hechos mínimos, ¿verdad? Y llegamos a ese punto porque dijimos, tenemos el mandato de dar razón de la esperanza que hay en nosotros. El apóstol Pedro dice que debemos estar siempre preparados. Así que dijimos, tenemos que estructurar la información que la Biblia registra sobre la resurrección y encontrar la manera de explicarlo de una forma razonable, que podamos aclarar que creemos que Jesús resucitó porque es razonable creer que Jesús resucitó. Pero aclaro, como también aclaré la semana pasada, yo no creo que Jesús resucitó porque es razonable, ¿verdad? Hubo algo en mí, en el nuevo nacimiento, que instantáneamente me hace entender y confiar en Jesús, ¿verdad? El Evangelio consiste en decir que Jesús era quien decía en las profecías que era, que Jesús vino, vivió una vida perfecta, murió y resucitó, ¿verdad? Y regresará a juzgar a vivos y muertos. Cuando nosotros nacimos de nuevo, que es una obra que solo Dios puede hacer, fuimos persuadidos en automático de quién es Jesús. Y creemos que Jesús resucitó, pero no podemos, o al principio no sabemos explicarlo de forma razonable. Y puesto que tenemos el mandato en 1 de Pedro 3, 15 al 16, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero hágalo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. La palabra responder, apología, una respuesta bien razonada, una respuesta pensada para abordar adecuadamente los problemas que se plantean. Es el término que se utiliza para una defensa legal en un tribunal antiguo. Y la razón, la palabra razón, es palabra que expresa un pensamiento, razonamiento expresado con palabras. Así que es nuestra responsabilidad, aquí no es una sugerencia del apóstol Pedro, es un mandato del apóstol Pedro. Tenemos que estar siempre preparados, tenemos que tenerlo ya pensado, razonado para aprovechar la oportunidad cuando se nos pregunte, cuando se nos demande, cuando se presenta la oportunidad para sacarlo al tema. Así que ese era el objetivo, poner o hacer una estructura, una secuencia lógica que nos ayude a explicar por qué es razonable creer que Jesús resucitó. Y bueno, la parte de háganlo con gentileza y respeto es fundamental, ¿verdad? El objetivo no es ir a pelearnos con la gente para demostrarles que Jesús resucitó, no, sino que expliques razonablemente por qué crees que Jesús resucitó. Y dijimos que íbamos a usar el método analítico con razonamiento deductivo, ¿verdad? Y eso lo definimos hace varios meses y lo recordamos la semana pasada. También hay que aclarar que es imposible usar el razonamiento inductivo en hechos históricos, ¿verdad? Del pasado. No puedes usar el razonamiento inductivo porque no puedes analizar o experimentar para obtener evidencia y luego concluir. Usamos el razonamiento deductivo, que de lo general, de la conclusión a la que llegamos, vamos hacia atrás para ver cuál es la mejor explicación o cuál es la forma más razonable de entender o de explicar lo que sucedió. Por lo tanto, como nadie puede tener toda la evidencia, ni a favor ni en contra, ambas posturas, tanto la teología como cualquiera que sea escéptico, que no cree en lo que afirmamos, tiene que reconocer que no tenemos toda la evidencia, ¿verdad? Así que no estamos diciendo que es un hecho comprobable que Jesús resucitó porque no podemos regresar el tiempo y ver lo que sucedió. La pregunta ¿es razonable creer que Jesús resucitó? No estoy diciendo, compruébame que Jesús resucitó, porque no puedo comprobar que Jesús resucitó, ni tampoco puedes comprobar que Jesús no resucitó, ¿verdad? Así que buscamos la respuesta más razonable, la que explique mejor lo que sucedió. Y dijimos que tomaríamos las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15,
3 al 8. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Partiendo de esa forma de explicar lo que sucedió, obtenemos 3 eventos fundamentales. Número 1, Cristo murió y fue sepultado, ¿verdad? Número 2, la tumba estaba vacía, porque dice que resucitó al tercer día. Y número 3, muchas personas aseguraron verlo. Estos 3 hechos los obtenemos de las palabras del apóstol Pablo, que ya estudiamos la semana pasada, cómo es que él las recibió, más o menos en qué tiempo las recibió, que el cálculo es 3 años o menos después de que Jesús resucitó. Y vimos la evidencia que muestra la Escritura con respecto a las apariciones, los registros de aquellos que aseguran verlo. Luego agregamos un evento más a la consideración de estos 3 puntos. Dijimos el cambio radical que tuvieron los discípulos después de que vieron a Jesús resucitado. Y estos 4 hechos son los que se llaman o se conocen como los hechos mínimos y forman una secuencia lógica y cronológica. Número 1, Jesús murió y fue sepultado. Número 2, la tumba estaba vacía. Número 3, muchas personas aseguraron verlo. Y número 4, aquellos que aseguraron verlo cambiaron radicalmente. Es una secuencia lógica, no los puedes intercambiar en el orden, y es una secuencia cronológica según lo que tenemos en el registro bíblico. Ahora, estos hechos mínimos, dijimos también la semana pasada, que son considerados confiables cuando utilizas el criterio que se aplica por los historiadores a cualquier documento antiguo. No usamos un criterio especial para la Biblia, sino que un criterio, más bien dicho, un conjunto de criterios que se aplican para cualquier texto antiguo. Así como se aplica para cualquier texto antiguo, se lo aplicamos a la Escritura. Y por medio de esos criterios determinamos si es confiable o no lo que sucedió. Entonces, estos hechos mínimos cumplen los siguientes 5 criterios. Número 1, las afirmaciones históricas son sólidas cuando están respaldadas por múltiples fuentes independientes. Y mencioné 4 de ellas. Y de hecho, ya me hicieron el favor de publicarlo en nuestra página de Facebook. Ahí está tanto la fuente como parte del texto para que tú lo puedas comprobar. Así que no nada más el conjunto de libros, el que llamamos Biblia, tiene ese registro de que Jesús murió, ¿verdad? Sino que también hay fuentes externas. Por lo tanto, el primer criterio, si hay fuentes externas, entonces estos hechos son históricamente considerados confiables. Número 2, las afirmaciones históricas que también son atestiguadas por los enemigos tienen más probabilidades de ser auténticas, ya que los enemigos son testigos poco comprensivos y a menudo hostiles. Citamos lo que dijo los líderes judíos, citamos las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Son enemigos que registran lo mismo. 3, las afirmaciones históricas que incluyen admisiones vergonzosas reflejan informes honestos en lugar de narraciones creativas. Y mencionamos la parte de las mujeres, ¿verdad? El hecho de que las mujeres fueran las primeras en dar el aviso, las primeras que vieron a Jesús resucitado, las primeras de comunicar el mensaje de que Jesús había resucitado, era en aquel tiempo algo que nadie creería, ¿verdad? Y afirmar que los discípulos no creyeron, sino que fueron las mujeres las que creyeron primero, es algo vergonzoso para ellos. De manera que se cumple también el tercer criterio. Cuarto criterio, las afirmaciones históricas son fuertes cuando están respaldadas por el testimonio de testigos presenciales. Y analizamos la Escritura donde aseguran haber visto, ¿verdad? Tenemos el registro de Pedro, tenemos el registro de Pablo, tenemos a los apóstoles diciendo que no podían negar lo que habían visto. Cumplimos el cuarto criterio. Y el último criterio, dice, las afirmaciones históricas que están respaldadas por testimonios tempranos son más confiables y es menos probable que sean el resultado de un desarrollo legendario. Vimos que lo que cita o lo que menciona Pablo en la carta a los Corintios es de máximo 3 años después del evento. Por consecuencia, no hay ningún otro documento antiguo que tenga registros tan cercanos al evento como lo tenemos nosotros. Entonces, partiendo de estos criterios y de la confirmación de lo que tenemos registrado en la Escritura, es decir, el cumplimiento de estos criterios,
nos lleva a pensar que efectivamente podemos confiar que estos 4 hechos sucedieron. Historiadores agnósticos o ateos afirman que estos criterios, al aplicarlos a las Escrituras, nos asegura que esas cosas sucedieron. Y la pregunta es, ¿cómo si son agnósticos o ateos creen que estas cosas sucedieron? Bueno, porque históricamente son confiables, aunque ellos no creen que Jesús realmente resucitó, ¿verdad? Es decir, ellos dicen, sí, es un hecho que todo indica que es real, que Jesús existió, ¿verdad? Cuando hay algunos escépticos u opositores que dicen Jesús nunca existió, lo único que hacen es mostrar que no han estudiado el tema, ¿verdad? Que no se han puesto a investigar bien la información al respecto. De hecho, hay un historiador llamado Bart Ehrman que es agnóstico. Él era cristiano y después se retiró del cristianismo, no se considera ateo, es agnóstico y él manda un mensaje, voy a buscar ese video, un mensaje a todos los ateos que dicen que Jesús no existió, diciéndoles que es muy vergonzoso que ellos digan eso. Y cuando ellos se atreven a decir semejante afirmación, lo único que hacen es quedar como tontos, porque en todo el ambiente de la crítica textual y de los historiadores dan como un hecho que Jesús fue un personaje real que murió y resucitó. También aseguran que la tumba estaba vacía. Aplicando los criterios, dicen sí, es innegable que la tumba estaba vacía, aunque ellos no dicen cómo es que quedó vacía. De hecho, ese es el tema de hoy, ver las objeciones, incluso que presentan los propios historiadores, para decir sí, es un hecho que la tumba estaba vacía, pero ellos proponen una alternativa para explicar por qué estaba vacía. Cuando dice que muchas personas aseguraron verlo, dice, es cierto, los discípulos vieron algo, eso es un hecho innegable. Y tratan de explicar qué fue lo que vieron, ¿verdad? Y por último, aquellos que aseguraron verlo cambiaron radicalmente. No nada más porque lo dice la Biblia. La Biblia registra algunas de las muertes de los discípulos, ¿verdad? Del grupo de los 11. Pero tenemos registros históricos de cómo murieron los demás. Y prácticamente todos fueron martirizados a excepción del apóstol Juan, quien no se registra que que se le haya quitado la vida. Todos los demás sí. Así que ese cambio radical, ese cambio de una vida en familia como cualquier otra persona a dedicarte por completo a proclamar que Jesús resucitó y llegar a estar dispuesto a morir, y no de cualquier muerte, ¿verdad? Muerte primero pasando por tortura, muertes muy dolorosas, algo pasó en ellos que los cambió radicalmente. También eso es algo que podemos decir con la certeza que nos da hasta ahora la crítica textual, que es algo que realmente sucedió. Entonces, lo que hicimos la semana pasada fue entender cómo estructuramos de forma lógica el registro bíblico, entender qué son los hechos mínimos y luego demostrar que históricamente esos hechos son confiables. Nadie puede decir simplemente, yo no creo que eso pasara. Quien diga eso es porque no está siendo intelectualmente honesto, no está tomando en cuenta la evidencia que existe. En ese caso, no hay por qué seguir una conversación con ese tipo de personas. Cuando tú estás hablando con una persona y en lugar de que te muestre que es razonable y que está dispuesto a considerar la evidencia para llegar a una conclusión, si dice él, no, a mí no me importa, esto es lo que yo creo, entonces no vale la pena hablar, que no importa que le expliques, lo va a desechar. De hecho, me pasó hace poquito con un compañero de trabajo. Estaban hablando diciendo que si es correcto que haya una empresa que se dedique a hacer las tareas de los estudiantes a cambio de un costo. O sea, imagínate que hay una empresa que lo único que hace es atender a los estudiantes para que el estudiante le diga, haz mi tarea. Ellos ven la tarea y dicen, te va a costar tanto. Y si el estudiante acepta, le paga y ellos le entregan la tarea hecha. Y estaban argumentando que no tiene nada de malo, ¿verdad? Que es un negocio y que es honesto. Digo, bueno, pregunta. Tienes 2 médicos cirujanos. Uno usó de estos servicios durante toda la carrera. Tenía dinero a su disposición y compró todas las tareas que le encargaron y se tituló como médico cirujano. Y tienes otro que nunca usó ese servicio y él mismo hizo todas las tareas y todos los proyectos. Ahora, tienes que escoger cuál de los 2 te va a operar el cerebro. ¿A quién eliges? Y se quedó pensando, ¿verdad? Digo, ¿te cuesta decidirlo? No, pues al que
al que hizo todas sus tareas. Entonces estamos de acuerdo que sí está mal que ese tipo de empresa exista. No, no está mal. No está mal. No, no tiene nada de malo. No. Entonces, ¿por qué no contratarías al que usó esos servicios para que te opere el cerebro? Y se quedaba pensando otra vez. Y luego dijo, no, sí, pues no lo contrataría. Pero entonces aceptas que tienes un problema. Yo no le veo problema. Y dices, ya, hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Está siendo deshonesto. No quiere aceptar la conclusión. ¿Por qué no quiere aceptar la conclusión? Porque sabe que el momento en que acepte la conclusión, se está contradiciendo. Muchas gracias. El momento en que él diga, sí, no lo contrato porque no sabe hacer nada, aceptaría que una empresa de ese tipo generaría problemas. Y a nadie nos conviene que ese tipo de empresas existan, ¿verdad? Llevarle tu carro a un taller donde todas las tareas se las hicieron, a un contador, a quien se te ocurra, sería un serio problema. Entonces, cuando estamos nosotros estudiando esto que vimos la semana pasada y el día de hoy, no es para ganar debates. No te estoy dando armas para que vayas a atacar a las personas y a pelearte y a ganar. No se trata de eso y no estamos llamados a eso. Se trata de presentar de forma razonable por qué crees. Y en el momento en que la otra persona muestra que ya no está dispuesto a pensar de forma razonable, como el ejemplo que te digo, él ya se declara derrotado, ¿verdad? Porque no tiene argumentos y lo único que le queda es negarse. Y ya, di misión cumplida, ¿verdad? Al momento en que él se niega a pensar razonable, es una autoprotección. No está dispuesto a cambiar su manera de pensar y cuando se tiene que cerrar de esa manera, ya, objetivo logrado. Su vida ya no va a ser igual. Es una piedra en el zapato. Siempre que hable sobre el tema, va a llegar a la memoria que no tiene la razón, aunque no lo quiso reconocer. Y ya Dios decidirá qué hace con ellos, ¿verdad? Pero ese es el punto. Así que el día de hoy analizaremos las objeciones a la resurrección, porque si consideramos los 4 hechos mínimos, la conclusión es que Jesús resucitó. Es la que mejor explica esos 4 hechos, pero obviamente presentan teorías en contra de la resurrección. Y esas son las que vamos a estudiar. Y también como la semana pasada me quiero anticipar, tal vez alguien entre nosotros, los que nos escuchan en línea o que después escuchen o vean este video, van a decir, ¿y para qué me enseñas eso, hermano? ¿De qué me sirve? Enséñame algo útil, enséñame a luchar con el pecado mejor. Bueno, además de lo que vimos en 1 de Pedro 3, 15 al 16, donde dice que tenemos que estar preparados para responder y lo que implica tener el pensamiento listo, bien razonada nuestra respuesta para aprovechar la oportunidad. También nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, 4 al 5, que también lo leí la semana pasada, dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Cuando dice argumentos, la palabra griega es logismos, razonamiento que refleja los valores de alguien, argumentos calculados o pensamientos. Parte de la lucha espiritual de todo cristiano es derribar estos argumentos. No nada más presentamos un argumento razonable, también tenemos que saber responder a los argumentos que se oponen contra el conocimiento de Dios. ¿Me explico? Así que también esto es una responsabilidad de los cristianos. Tenemos que estudiar este tipo de temas. Algunos quizás nunca en su vida lo van a usar, ¿verdad? Quizás nunca vas a tener a alguien que te dé la oportunidad o que te vaya a preguntar algo de este tipo. Ok, pero el mandato es claro. Tienes que estar siempre preparado, ¿verdad? Así que los otros temas también son muy importantes. Todo en la Biblia es muy importante y tenemos que hacer nuestro esfuerzo por tocar todo lo que la Biblia dice. Y ese es el objetivo del día de hoy. Así que antes de empezar a analizar los argumentos en contra, vamos a orar. Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos permitas, nos des la capacidad de cumplir con tus mandatos. Tú nos das el mandato y también necesitamos que nos des la capacidad para cumplirlo. Danos, Señor, la oportunidad de usarlo, primero entenderlo bien, comprenderlo, razonarlo, y luego, Señor, danos la oportunidad para usarlo, hacerlo con gentileza y respeto, que nuestra conversación sea amena y de buen gusto, como también nos demanda la palabra, no tratando de ganar discusiones, sino de presentar cómo es que nosotros creemos lo que creemos
y por qué lo creemos y por qué es razonable creerlo, Señor, por si a ti te place usar nuestros argumentos como una forma de derribar argumentos contrarios y que tu evangelio pueda ser escuchado con libertad. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe y que nos enseñe, Señor, a comprender cada vez más lo que sucedió en la cruz, lo que sucedió en la resurrección y el impacto que tiene para nosotros y para el mundo entero. Gracias. Amén. Bien. Voy a mencionar 4 argumentos principales porque creo, y hasta donde he leído, son los, entre comillas, argumentos más fuertes que hay contra la resurrección de Cristo. Y digo entre comillas porque cuando los estudies vas a decir esos no son argumentos fuertes, pero son los más fuertes que hay. Si acaso el último mencionaré otro argumento nada más para que, como cultura general, pero es muy fácil responderlo. Y cada uno de estos 4 argumentos en contra está asociado a cada uno de los hechos mínimos. Cuando el tema se llama objeciones, una objeción es un argumento en contra de una idea. Entonces, estas son las 4 objeciones o las 4 teorías que se usan para explicar los hechos mínimos sin reconocer que Jesús resucitó. Número 1, la teoría del desmayo. Número 2, teoría de la conspiración. Número 3, teoría de la alucinación. Y número 4, teoría del imitador. Cada una de estas corresponde a cada uno de los hechos mínimos. Así que voy a leer el hecho mínimo y luego su objeción. Empezamos con el primero. Primer hecho, Jesús murió y fue sepultado. Objeción, teoría del desmayo. Esta teoría asegura que Jesús no murió realmente, solo se desmayó. O sea que los que lo sepultaron pensaban que estaba muerto, pero no estaba muerto. Lo llevaron a la tumba, pero en realidad solo estaba inconsciente. Cuando Jesús despertó, se encontró él solo en la tumba. Y después de encontrar la manera de salir, se presentó a sus discípulos como si hubiese resucitado. Esta teoría intenta decir, ok, no hay resurrección porque Jesús ni siquiera se murió. ¿Verdad? Ahora, no solo los agnósticos o ateos o los opositores que no creen en la resurrección tienen esta teoría. Nuestros amigos musulmanes también, y lo dice el Corán. Voy a leer el Corán, es Sura es capítulo, ¿verdad? Es Corán capítulo 4, versículos 158 y 159. Leo textualmente una versión traducida al español. Dice, y por decir, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá, cuando en realidad no lo asesinaron ni lo mataron por crucifixión, sino que pareció ante ellos como crucificado, pero los que discrepan al respecto se encuentran en verdad. En duda sobre esta cuestión no tienen un conocimiento directo de ella, sino que solo se apoyan en conjeturas, pero ciertamente ellos no lo mataron. Por el contrario, Alá lo exaltó hacia él, pues Alá es poderoso. ¿Qué es lo que afirma el Corán? Que Jesús parecía muerto, pero no estaba muerto. Ahora, este es uno de los problemas del Corán, porque el Corán asegura que la Escritura, o sea, la Biblia, dice la verdad. Y la Escritura dice que Jesús murió y resucitó, pero el Corán afirma que no murió. Así que si el Corán dice que la Escritura dice la verdad y luego el Corán contradice la Escritura, está contradiciendo la verdad. Por lo tanto, el Corán se contradice a sí mismo. Pero bueno, ¿te parece factible esta teoría? No estaba muerto, estaba inconsciente. Y dices, bueno, a ver, yo he leído sobre casos de personas que ya están en la morgue y de repente se despiertan, ¿verdad? Alguna vez vi un video que no sé si sea real, ¿verdad? Que estaba el cuerpo tendido, con la típica sábana arriba, ¿verdad? La cubierta que le ponen, está alguien trabajando, como que se estaba preparando para empezar a hacer la autopsia de ley, y de repente se levanta y en lo que estaba ahí pega un salto, ¿verdad? Dicen, ¿qué fue lo que pasó? ¿Resucitó? Dicen, no, estaba inconsciente nada más. No se cercioraron de tomarle el pulso y por poquito más y lo matan. Esta es la teoría. Jesús no estaba muerto. Parecía que sí, pero no. ¿Qué respondemos? Bueno, consideremos la información bíblica que tenemos. ¿Quién lo crucificó? Los romanos. Los romanos tenían la costumbre de crucificar, ¿verdad?, a las personas. Era la pena máxima. Y lo hicieron muchísimas veces. No lo inventaron
para el caso de Jesús. Y lo que sabemos históricamente es que los romanos eran expertos en torturar y matar. De hecho, una idea muy aproximada de lo que le pudo pasar a Jesús es lo que aparece en la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. ¿Quién vio esa película? Más bien dicho, ¿quién no vio esa película? Perdónalo, Señor. Es un clásico. Véanla. Supuestamente, Mel Gibson trata de retratar de forma realista lo que sucede con un cuerpo humano cuando es sometido a semejante maltrato. Y todos los que vieron la película La Pasión de Cristo pueden tener en su mente la idea de cómo queda una persona después de recibir semejante tortura, ¿verdad? Ahora, si consideramos todo lo que le hicieron a Jesús, desde los latigazos, la corona de espinas, ¿verdad? Luego que Jesús fue crucificado, ¿verdad? Y fue traspasado de los pies y de las manos. ¿Cuánta sangre perdió desde que inició el proceso de tortura hasta que estaba en la cruz? Y de hecho, no médicamente, los análisis es que no murió por las heridas, sino por asfixia debido a la forma en que fue crucificado. Un equipo de expertos del Journal on the American Medical Association concluye lo siguiente. En consecuencia, estoy citando textualmente el libro, en consecuencia, las interpretaciones basadas en la suposición de que Jesús no murió en la cruz están en desacuerdo con el conocimiento médico moderno. Es decir, todo lo que padeció físicamente lo llevó a la muerte. Y cualquiera que diga que no, está en desacuerdo con el conocimiento médico que tenemos. Los soldados romanos eran verdugos profesionales y todo lo que se sabe históricamente sobre la tortura y la crucifixión romana confirma la muerte de quien era crucificado. Además, tenemos la información bíblica de que Jesús fue traspasado con una lanza, ¿verdad? Entonces, cuando alguien dice Jesús no se murió, sino que nada más se desmayó, está ignorando todo el proceso que se sabe históricamente de lo que se hacía en la crucifixión. Pero supongamos que efectivamente solamente estaba inconsciente. Tenemos el registro bíblico de todo lo que sucedió, ¿verdad? Por eso fue de las primeras cosas que estudiamos. ¿Qué fue lo que pasó? Pusieron el cuerpo ahí, ¿verdad? Y a los 3 días que fueron a preparar el cuerpo, ungirlo, como se supone era la tradición, que no habían podido hacerlo por el día de reposo, se encontraron que ya no estaba Jesús. ¿Pero qué fue lo primero que vieron? Habían puesto una enorme piedra y la piedra había sido movida. Pero además de la piedra había una guardia de soldados romanos con el propósito de vigilar que nadie se llevara el cuerpo, ¿verdad? Entonces, tienes a Jesús que si no se murió estaría prácticamente muerto, ¿verdad? Por toda la sangre que perdió, ¿cuál sería la debilidad física que experimentaría? El dolor, ¿cómo se trasladaría de un lugar a otro con los pies perforados, las manos perforadas, el costado perforado? Después de tanto golpe, ¿cómo haría Jesús para trasladarse de un lugar a otro? Prácticamente tendría que arrastrarse. Entonces imagínate, Jesús está vivo, no se murió, despierta en la tumba. Y supongamos que se despertó justo cuando lo pusieron. Imagínate que lo pusieron y luego ponen la piedra y hace un ruido fuerte y Jesús despierta. Dice, ¿qué pasó? Y de alguna manera se logra trasladar hasta la puerta. ¿Pero qué hay ahí? Una enorme piedra que tuvo que ser movida por varias personas. Ahora, ¿qué tuvo que haber hecho Jesús para presentarse a las mujeres? Jesús tuvo que haber movido la piedra. Y la guardia romana no se debió haber dado cuenta, ¿verdad? Porque si Jesús está ahí echándole ganas, imagínatelo, echándole ganas para mover la piedra y la guardia romana detecta que hubiera hecho. ¿Cómo explicas que la guardia romana tuvo que ser sobornada para que no dijeran que algo sobrenatural había pasado porque cayeron como muertos, ¿verdad? Entonces, si tienes a Jesús que sobrevivió, estaría en una pésima condición de salud. Necesitaría urgentemente de atención médica. Requeriría muchísimos vendajes para que dejara de sangrar. Prácticamente no tendría fuerza en el cuerpo y la primera pregunta es, ¿cómo pudo quitar la piedra?
Número 2, ¿cómo pudo burlar la guardia romana? ¿Verdad? Ahora, si de alguna manera pudo mover la piedra y burlar la guardia romana, tenemos el registro de lo que pasó ese tercer día. Primero se apareció a María Magdalena, ¿verdad? Y luego a las otras mujeres. Y luego, no sabemos bien cómo, pero a Pedro, ¿verdad? Y luego a los dos que iban camino a Emaús. Y luego a los discípulos que estaban reunidos cuando Tomás no estaba. Ahora, ¿cómo un hombre en esa condición pudo hacer todos esos desplazamientos? Y luego, ¿cómo es que se presenta ante ellos y les dice, resucité? Si están viendo a un hombre moribundo, ensangrentado, totalmente debilitado, con heridas abiertas en su cuerpo, ¿cómo llegan a la conclusión los discípulos que Jesús es Dios y venció y triunfó sobre la muerte? Lo que hubieran hecho es darle atención médica de inmediato, porque si no se moría, ¿verdad? Así que pensar en que Jesús realmente no se murió y que pudo hacer todo el registro de las apariciones y que todos creyeron que efectivamente Él había resucitado entre los muertos porque Él era Dios, es imposible de una forma razonable concluir que realmente no se murió, ¿verdad? Además, esa teoría no explica lo que sucedió con el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque ponle que Jesús se apareció en ese día a todos, de alguna manera lo cargaron, lo llevaron en camilla. Imagínate, lo dejaron en la tumba con María Magdalena, pero las mujeres ya se habían ido a otra parte. Alguien tuvo que cargar a Jesús y corriendo llevarlo a donde estaban las mujeres y esconderse para que las mujeres pensaran que Jesús llegó solo. Y luego después rápido ir a donde estaba Pedro. ¿A dónde se había ido Pedro? A su casa, porque Pedro y Juan fueron a la tumba, la encontraron vacía y cada quien se fue a su casa. Y luego rápido a los caminos de Emaús. Y luego Jesús se fue caminando con ellos todo el camino de 2 horas para llegar a Emaús. ¿Cómo le hizo? Y luego, ¿quién lo metió al lugar donde estaban los discípulos reunidos a puerta cerrada? La verdad es que no tiene sentido, ¿verdad? Decir que Jesús en realidad no estaba muerto es una teoría que fracasa gravemente al explicar lo que sucedió partiendo del registro. Y no hay nada que de la teoría del desmayo, no hay nada que nos permita responder lo que vio el apóstol Pablo, ¿verdad? Siguiente teoría. Partimos del hecho, la tumba estaba vacía. Objeción, la teoría de la conspiración. También se le conoce como la teoría del engaño. Esa teoría afirma que hubo un complot para engañar a todos. Los seguidores de Jesús robaron el cuerpo sin que nadie lo supiera y mintieron sobre las apariciones de su resurrección, logrando lo que hasta ahora, o sea, lo que hasta el día de hoy ha sido el engaño más grande de todos los tiempos. ¿Qué respondemos a esa teoría? O sea, dicen, sí se murió, pero no resucitó. Se robaron el cuerpo y lo escondieron. Ok, ¿qué respondemos en esto? Bueno, si haces un complot para engañar a todos, lo mínimo que te tienes que asegurar es que ese complot sea creíble, ¿verdad? Imagínate que tú quieres hablar de algo que nadie se espera que suceda y voy a pensar un ejemplo que fuiste abducido por un ovni. Los extraterrestres te llevaron, te hicieron estudios y luego te regresaron. Ok, ¿cómo compruebas que eso sucedió? ¿Cuál sería tu historia? A ver, ¿dónde estabas para ver el ovni y que te secuestraran los aliens? ¿Iba manejando por la avenida y me secuestraron? No, ¿qué pasó con el carro? Porque nadie vio el ovni. ¿Dónde tendrías que estar para que tú veas el ovni pero nadie más? No, andaba yo en el monte allá bien lejos. No había nadie, nomás yo. Y vi un ovni, mira, te lo juro. ¿Verdad? Si no, ¿cómo le haces para que te crean que estabas aquí, no sé, en la macroplaza? Llegó el ovni, te subió, te hizo cosas y luego te bajó y nadie lo vio, no te vamos a creer. La única forma en que te voy a creer es que dijeras que estabas allá. Fui a ver si la presa de la boca tenía agua. Y era bien noche en la madrugada, no había nadie y llegó el ovni.
En serio, pero hay mucha gente cerca. Era un ovni chiquito, sin luces. Por eso nadie vio nada. Apenas cupe yo cuando me subieron. ¿Qué haces para que te crean? Tienes que acomodar la historia de manera que resulte creíble, ¿verdad? Y tienes que eliminar todas las objeciones que ya sabes que te van a decir, ¿verdad? Tienes que quitarlas del camino para asegurarte que nada se ponga en el camino de lograr engañarlos. Entonces, cuando nos dicen, los discípulos complotearon, diseñaron un plan para engañar a todas las personas y fueron tan buenos en ese plan que hasta el día de hoy jamás nadie encontró evidencia ni pudo descubrir su malévolo plan. ¿Qué respondemos? Número 1, no hay nada en la Escritura que indique que los discípulos tenían ese carácter. Todo lo que la Escritura revela sobre ellos desde el tiempo que estuvieron con Jesús y después es que eran personas que vivían con una estricta ética, con valores, ¿verdad? Y que fueron capaces o estuvieron dispuestos de sostener sus valores aun si les costaba la muerte. ¿Cierto? Ahora, si lo que intentan es engañar a la gente, entonces no hay explicación al por qué registraron el hecho vergonzoso de que los discípulos no creyeron, pero las mujeres sí. Si tú quieres engañar a la gente de aquel entonces, tienes que darles un testimonio confiable. ¿Por qué registrarías que las mujeres fueron las primeras en verlo y que ellos no les creyeron? Eso sería un punto en contra, porque en el momento en que quieres presentar un relato verídico, jamás usarías a las mujeres como una fuente confiable, dado que en aquel entonces las mujeres no tenían valor en su testimonio. Aun si la mujer dijera, yo estuve ahí y yo vi, su testimonio no vale. Entonces sería muy complicado decir que quieren engañar a la gente y escriben que las mujeres fueron primeras en verlo y que los discípulos no creyeron. Porque si están haciendo un plan para ellos beneficiarse de alguna manera, tendrían que construir en ese relato algo que los llevara a que crean en ellos. No lo opuesto. Ahora, si realmente los discípulos lo robaron, no presenta esta teoría ninguna explicación de cómo burlaron la Guardia Romana, ni el testimonio de los líderes judíos sobornándoles para que no dijeran lo que había sucedido. Así que esta teoría no explica cómo fue lo que sucedió con los soldados. Además, si en realidad robaron el cuerpo, ¿por qué registrarían ellos mismos la teoría de que el cuerpo fue robado poniendo sospechas sobre sí mismos? Vamos a leer en Mateo 28, 11 al 15. Dice, mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que, mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Pausa. A ver, si yo soy un discípulo que estoy haciendo un complot porque me robé el cuerpo y lo oculté para que piensen que resucitaron, yo registraría la teoría de que yo robé el cuerpo y lo oculté para para hacerlos pensar que Jesús resucitó. Eso sería lo último que haría. Yo no pondría sospechas sobre mi propio plan, poniendo lo que mi plan consistía, que era engañar a la gente. Yo no pondría las sospechas sobre sí mismo. Haría todo lo posible para que nadie sospeche. Es más, me anticiparía. Si piensas que nos robamos el cuerpo, no me lo robé, como normalmente hacen los que mienten, ¿verdad? Pero no vayas a pensar que yo hice eso. Bueno, es lo primero que voy a sospechar. Porque el momento en que te pasa por la mente eso, me dice que ya pensaste en eso, ¿verdad? Y muy probablemente lo estés usando para ocultarlo. Entonces, si los discípulos robaron el cuerpo para engañar a la gente, no puedes explicar por qué ellos mismos registran la teoría de que ellos robaron el cuerpo para engañar a la gente. ¿Verdad? Además, nadie se esperaba que el Mesías muriera, mucho menos que resucitara. Los judíos tenían la idea, y lo vemos en los evangelios, de que el Mesías vendría y los liberaría con guerra, ¿verdad? Haría la guerra contra los romanos y ellos quedarían libres y ellos gobernarían sobre las naciones, como dicen las profecías al final de los tiempos. La idea de que su Mesías muriera no existía en ese entonces, no la habían concluido partiendo de la Escritura. Jesús tuvo que invertir mucho tiempo y abrirle
cabezota para que entendieran cómo es que la Escritura hablaba de eso, porque ellos en ningún momento esperaban que su Mesías muriera. Ahora, ellos, en el Antiguo Testamento sí se habla de la resurrección, pero es un evento colectivo. Todos resucitarían en el juicio final. Todos los muertos resucitarían. No hay nada en la Escritura de aquel entonces que los lleve a pensar que ellos esperaban que su Mesías, número 1, muriera y número 2, resucitara independientemente del colectivo de la resurrección de los muertos. Así que si pretenden hacer un plan para engañar a la gente, no harían algo que la gente no espere que suceda. Es más, que contradice lo que ellos esperan. Sería un pésimo plan tratar de convencer a alguien cuando ni siquiera le creyeron a Jesús en todo su ministerio, ¿verdad? Otro punto, nadie muere por algo que sabe que es falso. Piensa bien esto, nadie muere por algo que sabe que es falso. Los discípulos murieron martirizados, excepto el apóstol Juan, hasta donde sabemos, con tal de no negar lo que vieron a Jesús resucitado. Pablo decía que esa era la esencia del Evangelio, ¿verdad? Predicar a Cristo y crucificado. Hay mucha gente que muere por lo que cree que es verdad. Los de las Torres Gemelas, los extremistas que se inmolan a sí mismos con bombas. ¿Es por qué lo hacen? Porque están convencidos que lo que les dijeron es real. Si son musulmanes, que si se inmolan, recibirán 10 o 12 vírgenes en la vida venidera como esposas. Y ellos dicen, sí, eso vale la pena, la muerte. Y por eso se inmolan. Y dicen, oye, pero eso es falso. Sí, pero ellos creen que es verdadero. Ya, pues hicieron lo mismo los discípulos. No puede ser. Porque si esto, la teoría de la conspiración, ¿verdad? Si es verdad, ellos sabían que era falso. Y nadie dejaría que lo torturen ni que lo maten por algo que sabe que es falso. Por eso, cualquier monje budista que se encienda en llamas, cualquier fanático que se suicide porque piensa que un ovni va a venir por él, cualquier extremista musulmán que se inmola para matar a otras personas, ninguno de ellos es del mismo o está haciendo el mismo hecho que hicieron los apóstoles, si es que conspiraron. Porque si conspiraron, ellos sabían que era falso. Y nadie hace eso sabiendo que algo es falso. Los que lo hicieron y lo siguen haciendo hoy en día piensan que eso es verdadero y por eso lo hacen. Así que la teoría de la conspiración también fracasa, que no pueden explicar, número 1, el carácter de los apóstoles, algo que les lleva a pensar que harían eso. Número 2, ir en contra de todo lo que se esperaba del Mesías, ¿verdad? Número 3, no sacaron ningún beneficio de ello. Estuvieron dispuestos a ser torturados y muertos con tal de no negarse. Los hechos vergonzosos que nadie creería en aquel entonces. De manera que no hay razón para pensar que la teoría de la conspiración nos ayuda. Además, si es una conspiración, esta teoría no explica lo que sucedió con el apóstol Pablo y tampoco con el cambio radical de los discípulos. Así que fracasa también. Siguiente hecho, muchas personas aseguraron verlo. Objeción, la teoría de la alucinación. ¿En qué consiste esta teoría? Y de hecho es de las más populares, en que no vieron a Jesús resucitado, sino que todos alucinaron. Ok, ¿qué respondemos? A ver, ¿es posible que alguien tenga una alucinación y vea cosas que en realidad no están? Sí, es posible. Normalmente se asocian a dos causas principales. Número 1, enfermedad mental, tienes un problema en el cerebro. Número 2, abuso en el consumo de sustancias. ¿Verdad? Y entonces empiezas a alucinar. Que alguien alucine algo no es un hecho imposible, mucho menos improbable. Es posible y está registrado. Pero todas las alucinaciones son experiencias privadas, ¿verdad? No son experiencias colectivas. 1 Corintios 15:6. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Más de 500 hermanos a la vez. ¿Cómo explicas que más de 500 personas alucinaron todos la misma alucinación al mismo tiempo?
Ni aunque dijeras, todos se drogaron al mismo tiempo, eso para nada explica que todos tengan la misma alucinación, ¿verdad? Lucas 24, 36 a 44. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y el asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora expliquemos. Si Jesús era una alucinación, ¿cómo interactuaba con ellos? ¿Cómo veían todos la misma alucinación? ¿Cómo todos escuchaban lo mismo que él decía? ¿Y cómo la alucinación les explicó a todos lo que las escrituras dicen? Es absurdo pensar que haya sido una alucinación. Además, no fue una sola vez, ¿verdad? Fue a Magdalena, a las mujeres, a Pedro, a los dos que iban camino a Maús, a los discípulos reunidos, y dices, a María lo alucinó. A las mujeres ya tienes un problema porque eran varias. A Pedro, él era solo. A los dos camino a Maús, ya son dos. A los que estaban reunidos en el mismo día que resucitó, a más de 500 hermanos a la vez, la teoría de la alucinación fracasa rotundamente. Además, esta teoría no tiene nada que explicar de la tumba vacía. ¿Verdad? Ahora piensa otra cosa. ¿Qué tal si fue un espíritu lo que vieron? Hay muchas personas que dicen, se murió mi familiar y luego lo vi. ¿Verdad? Y podemos poner en duda qué fue lo que vieron. Pero supongamos que el que dice, se murió mi abuelita y luego me vino a visitar, supongamos que es real. Que la vio, ahí vio a su abuelita. Y cotorrearon un rato. Ok, supongamos que eso fue real. Pregunta, si tú dices, se murió mi abuelita y luego se me aparece, ¿concluyes que tu abuela resucitó? O más bien el hecho de que se te aparezca confirma que está bien muerta. ¿Mm? Si tú ves a un espíritu, ese espíritu no te lleva a concluir que esa persona resucitó. Al contrario, dice, se me apareció el muerto. ¿Correcto? Aún si dices, bueno, no era alucinó, era un espíritu, el espíritu lo único que haría es confirmar que Jesús murió. En ninguna manera eso se serviría para demostrar que resucitó. Fracasa esa teoría. Hecho número 4, aquellos que aseguraron verlo cambiaron radicalmente. Objeción, teoría del limitador. Esta teoría afirma que el cristianismo inició como una copia de otras religiones. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la teoría del limitador? Bueno, es que ¿en qué momento fue que se empezó a propagar el evangelio? Después de que vieron a Jesús resucitado durante 40 días, ¿verdad? Ascendió y los comisionó, ir y hacer discípulos a las naciones. Se dice, formalmente ahí empezó a propagarse el cristianismo, le llamaban el camino. No fue sino hasta Antioquía que se les llamó cristianos. Entonces el cambio radical que ellos tuvieron es lo que se conoce como el inicio del cristianismo, que fue cuando empezaron a proclamar el evangelio. Entonces, si Jesús no resucitó y ellos cambiaron radicalmente y eso es lo que dio origen al cristianismo, tú tendrías que decir, si Jesús no resucitó, entonces, ¿qué originó el cristianismo? Ellos dicen, es una copia de otras religiones. ¿Cómo? Sí, ellos dijeron, a ver, vamos a inventarnos esta historia que tiene que ver con la de la conspiración. Vamos a inventarnos esta historia, que hay otras religiones, que hay en otras creencias, mitos antiguos, y armamos la nuestra, y son copias de otras creencias previas, de manera que cuando sacan la historia de que Jesús resucitó, es simplemente una mezcla de cosas que ya había. Bueno, esta es la peor teoría de todas, ¿verdad? Porque ignora por completo los hechos anteriores.
No dice nada sobre la muerte y resurrección de Jesús, no dice nada sobre la tumba vacía, no dice nada sobre el registro de las apariciones. Simplemente dicen, se copiaron de otras partes. Y no responden nada sobre los hechos. No proponen ninguna explicación a los hechos anteriores. Así que la teoría del imitador, al igual que la teoría de la conspiración, no puede explicar incluso por qué los discípulos aceptaron el martirio antes de negar la resurrección. Por lo tanto, esta es la peor teoría. No explica nada de lo que sucedió. Es una acusación deshonesta, ignorando la evidencia y proponiendo algo que no tiene nada que ver con los hechos que presentamos. Y bueno, hay que aclarar, hay registros de mitos previos al cristianismo que hablan de un héroe que muere, un héroe que viene al mundo y muere. Y de hecho podrías pensar en la película de Disney de Hércules. ¿Quién era Hércules? El hijo de Zeus. Y luego alguien se lo roba, según Disney, le inyecta algo para hacerlo humano y para poder volver al cielo tiene que hacer cosas buenas, tiene que ser un héroe. Y toda la película se trata de que él quiere ser un héroe hasta que descubre que realmente salvar a la mujer que ama es lo que le hace un héroe, el negarse a sí mismo. Y entonces vuelve a ser un Dios. Pero eso es posterior a Jesús. ¿Quién copió a quién? Dices, Star Wars. ¿Cómo nació Darth Vader? A ver, ¿quiénes son los que conocen a Star Wars? Levante su mano. Les falta mucha cultura. Y les iba a explicar profundidades de la trilogía de Star Wars, pero ya no, porque nadie me va a entender. Darth Vader nació de una virgen, se supone, porque la fuerza lo concibió y él iba a traer balance al universo. ¿Quién se copió a quién? Ahora, hay mitos de Osiris y otros que murieron, pero fíjate bien, ninguno de ellos, si los estudias, ninguno habla de resurrección. Lo que hablan es de reencarnación y no siempre regresaban como humanos. Cuando alguien te dice, Jesús es una copia de otro mito, dile, muéstrame el texto donde dice eso. Y hasta ahí llegan. Hasta ahí llegan. No pueden hacer más. No, pues no sé, pero yo lo vi. A ver, muéstrame el texto. Oh, es que un youtuber dijo, pregúntale que te dé el texto. No, alguien que lo vio. No. A mí me preguntas, te enseño la escritura. Mira, aquí dice, juzga. Muéstrame el texto donde dice que ese Osiris o quien haya sido hizo lo que Jesús hizo. No lo hay. ¿Por qué? Porque es falso. Lo mismo dicen con el diluvio. Ahí había otra mitología anterior de alguien que, pues sí, se parece, pero nada es lo mismo. Analícelo con cuidado, no son las mismas razones, no son los mismos hechos. Así que cuando alguien dice, esta simplemente es una copia de otras religiones, también lo único que muestra es que está creyendo cosas sin evidencia. Pídele que te muestre el texto y no va a poder hacer nada al respecto. Esas son las 4 teorías más fuertes, las más fuertes en contra de la resurrección. ¿Qué tan fuertes te parecen? Hay una más como bonus extra. La teoría del gemelo oculto. ¿De qué se trata esa teoría? Jesús tenía un gemelo idéntico desde que nació, pero lo mantuvieron oculto todo el tiempo. Nadie sabía del hermano gemelo de Jesús. Y tú los ves como 2 gotas de agua. Así que cuando a Jesús lo mataron, dijeron, ¿qué hacemos? Escondamos el cuerpo y saca al gemelo del pozo donde lo tenían escondido. Y el gemelo de Jesús siguió con todo. ¿Cómo ves? ¿Y de dónde te sacas eso? Muéstrame históricamente que había un gemelo. Yo te estoy dando hechos históricamente confiables. No me lo estoy imaginando. Hechos confiables. Y de ahí concluyes cuál es la explicación más razonable. Repasemos. Jesús murió y fue sepultado. La tumba estaba vacía. Muchas personas aseguraron verlo y aquellos que aseguraron verlo cambiaron radicalmente.
¿Cuál es la mejor explicación para estos hechos? Que no estaba muerto, fracasa. Que se robaron el cuerpo, fracasa. Que tuvieron alucinaciones, fracasa. Que se inventaron de historias y religiones paganas, fracasa. ¿Cuál es la única explicación razonable que puede justificar y explicar cada uno de los 4 hechos históricamente confiables? Que Jesús resucitó. Es la única explicación a los 4 hechos. Así que si volvemos a hacer la pregunta, ¿es racional? ¿Es razonable creer que Jesús resucitó? La respuesta es sí, y de hecho es la única explicación razonable. Si tú no crees que Jesús resucitó, tendrás que darme una mejor teoría que la resurrección y presentar evidencia que explique los 4 hechos mejor que la resurrección. Y nadie, hasta el día de hoy, ha podido hacerlo. De hecho, la teoría del gemelo perdido la formuló un doctor, alguien con un PhD en historia. Cuando fue a debatir con William Craig, y él narra ese evento en uno de sus videos, que fue a debatir y que mencionó los 4 hechos mínimos como algo confiable, pero él no creía que Jesús resucitó, y en el debate tenía que proponer, y propuso el gemelo oculto, para lo cual no hay nada que puedas usar como evidencia. ¿Qué dice eso? La negación a la única conclusión que explica lo que sucedió. La deshonestidad intelectual, el aferrarse a decir yo no voy a creer y soy capaz de inventarme cualquier cosa con tal de no aceptar que Jesús resucitó. Y eso es lo que la Biblia advierte sobre la humanidad. La luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Nuestra tarea es decir, es razonable lo que yo creo. Yo no lo voy a poder convencer. Lo que yo espero es que se niegue. Esa es lo normal. Esa es la naturaleza humana. Pero cuando alguien te dice, nunca lo había visto así, cuéntame más, ahí hay una enorme posibilidad de que Jesús esté a punto de ser presentado como su Salvador. Porque Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trajera el Padre. Eso es lo que yo digo. Cuando presentamos argumentos, destruimos o derribamos los argumentos que se tratan de levantar contra el conocimiento de Dios y mostramos que no tienen suficiente capacidad explicativa y mostramos aquel evento único que solamente ese evento puede explicar los hechos históricamente confiables, puede ser el camino para que esa barrera caiga y esté dispuesto a escuchar el Evangelio. Me ha pasado muchísimas veces. Y también me pasa que la gente se cierra. Dice, bueno, ok, ahorita no tengo ninguna respuesta, pero la ciencia la encontrará. Ok, estás en todo tu derecho. Vivimos en un país libre. Cree lo que tú quieras. Nada más nos digas que los cristianos estamos locos. Porque el que se niega a razonar, eres tú. El que se niega a llegar a la conclusión, la única conclusión razonable, eres tú, no yo. Y ya, esperemos que Dios haga algo con ellos. Si Él quiere, si no, no. ¿Cuánta evidencia tuvo Caifás? Y no creyó. Pero se reveló al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo creyó. Dios decide a quién. Pablo puso una escuela de debate en Troas. Pablo acostumbraba a debatir con los judíos en las sinagogas. Apolos también. A Esteban por eso lo mataron, porque no podían demostrarle que estaba equivocado. Ese es el punto. Cuando los cristianos decimos, yo creo que Jesús resucitó, decimos sí, porque yo fui regenerado y Dios me persuadió, pero eso no significa que podemos probar racionalmente lo que creemos. Por eso recuerden, ya estamos relativamente cerca del siguiente aniversario, ¿verdad? Y habíamos dicho anteriormente, tenemos que entender qué creemos,
¿Por qué lo creemos? ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida? ¿Y cómo lo enseñamos a otros? ¿Qué creemos? ¿Por qué lo creemos? ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida? ¿Y cómo lo enseñamos a otros? Creemos que Jesús resucitó. ¿Por qué? Bueno, es algo que Dios hace en mí, me persuade. Soy nacido de nuevo. Eso es lo que me lleva a creer. Ese es el por qué creo. No hay ningún argumento que me haya llevado a eso. Creo porque nací de nuevo. ¿Cómo lo aplico? Bueno, si eso es verdad, tiene serias implicaciones en mi vida. Y si yo realmente fui regenerado, la evidencia bíblica de un regenerado tiene que estar en mi vida. Y luego, ¿cómo lo enseño a otros? Es lo que estamos haciendo hoy. ¿Cómo doy una explicación de lo que creo? Porque la hay. Y en este caso, no hay ninguna otra explicación que resuelva lo que sucedió en estos 4 hechos. Por eso se le llaman los hechos mínimos, porque con estos es más que suficiente para demostrar que es perfectamente razonable creer que Jesús resucitó. Y la idea es que nos afirmemos. Cuando dicen, es que los muertos no resucitan, por supuesto que los muertos no resucitan. Estamos 100% de acuerdo con eso. Pero ya estudiamos los milagros, ¿se acuerdan? ¿La resurrección es un milagro? Sí. Pero si hay un Dios, como también ya lo demostramos, los milagros son posibles. Y ya mostramos que racionalmente, de hecho, la única explicación racional es creer que hay un Dios. Y los milagros son posibles porque hay un Dios. Y si Jesús resucitó y es la mejor explicación a los hechos, entonces la conclusión es más que obvia. Hubo un milagro y Jesús resucitó. Y ese es el problema para la humanidad, que va a juzgar a todos según sus obras. Y a menos que te humilles ante Él, no hay salvación para ti. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. ¿Cómo va a ser recibida la buena noticia? Como un ataque directo, como una bofetada en la cara, porque le estás diciendo a las personas, tú no estás haciendo las cosas bien. Tú no puedes hacer lo que tú quieras. No puedes vivir como tú quieras. Tienes que humillarte ante Cristo y sujetarte a Él. Y eso es lo que no quieren hacer. Si la vida cristiana consiste en ser como Jesús, ¿cuál es el problema? Imagínate una sociedad donde todos se esfuerzan por ser como Jesús. ¿Qué problemas serían mucho menores a los que tenemos? Todos. Todos los problemas. Imagínate que existiera el concepto en toda la sociedad de Mateo 18, 15 al 17. De disciplinar. Bueno, tenemos la cárcel, pero no disciplinan a nadie. Les dan una maestría en delincuencia. Claro que hay sus excepciones, ¿verdad? La gran mayoría de los que entran a la cárcel salen peor que como entraron. Si el cristianismo consiste en hacer las obras que agradan a Dios, ¿por qué no quieres? Porque quieres hacer lo que tú quieres. Pero ¿sabes que eso daña? No me importa, es lo que yo quiero. Y por eso el Evangelio es rechazado. Tienes que tener eso en claro, bien claro, que no se te olvide. Porque cuando hablas de estos temas, es muy probable que tengas una reacción negativa. Y dices, ¿pero por qué? No te asombres. Eso es lo que se espera. Por eso tienes que ir preparado desde aquí. Voy a hablar de temas que son polémicos, que no son agradables. Ahora que estoy en un trabajo secular, me toca ver, así tengo la viva experiencia de lo que eso sucede, en las oportunidades que he estado aprovechando. Cuando trato de mostrar cómo es racional, siempre dicen, no, pues qué mal, eso está muy mal. ¿Cuál de los argumentos está equivocado? Ninguno, pero eso está mal. ¿Por qué? Porque si los argumentos son correctos, entonces él está mal. Y tiene que cambiar. Y tiene que humillarse y nadie quiere hacer eso. Así que preparémonos. Presentamos los argumentos, detectamos hasta dónde llegar. Intelectualmente se cierra, no hables más del asunto. No es necesario.
Ya tienes la evidencia de que Dios no le ha concedido reconocerlo. ¿Lo entiende o no lo quiere reconocer? Ya, cambia el tema. Y por favor, si lo vas a hacer en el trabajo, asegúrate que no estés quebrantando ninguna regla laboral, porque hay empresas que explícitamente dicen que está prohibido hablar de ese tipo de cosas. Si surgen las oportunidades, sí, en la hora de comida lo hablamos o a la salida. No uses el tiempo laboral para hablar de esos temas, porque entonces, en lugar de estar glorificando a Dios, haces lo opuesto a los ojos de tu empleador. Pero necesitamos las oportunidades. Y cuando se presenten las oportunidades, necesitamos tener la mente lista, saber a lo que vamos, y entonces lo aprovechamos. Y qué alegría cuando Dios persuade a alguien. Da mucha alegría ver cómo les cambia la cara. Cómo están así como enojados y luego les cae el 20 y se ve en sus ojos que algo comprendieron. Y entonces dicen, dime más, quiero saber más. Y entonces vas de lleno al Evangelio. Jesús murió, resucitó, porque pagó por aquellos que Él eligió. Y la Biblia dice que Dios no rechaza a ninguno con un corazón arrepentido, contrito y humillado. Si te humillas ante Él, Él perdona tus pecados. No importa cuán grotescos hayan sido. No importa lo sucio, lo vil y despreciable que haya sido, Él te va a limpiar si te humillas ante Él. Si reconoces que no puedes vivir más, no debes vivir más según tus propias reglas, sino las de Él, Él es fiel y justo para perdonarte. Y entonces serás librado de la ira venidera. Y cuando una persona entiende eso, sabes que ya nació de nuevo. Y es una de las felicidades, de las alegrías más grandes que hay, presenciar el milagro de la regeneración frente a tus ojos. Luego ves que tienen hambre y quieren aprender y tienen dudas y empiezan a caminar la vida cristiana. ¡Qué alegría! O debería darte alegría. ¿No sabes lo que se siente? ¿No hablas con nadie? ¿No le explicas a alguien lo que crees? Te estás perdiendo de mucho y estás desobedeciendo un mandato. Aprovecha toda oportunidad para hablar. Y gánate el derecho a hablar, como lo mencionamos anteriormente. Es muy difícil. No le puedes dar gusto a todo el mundo. Haz las cosas lo mejor que puedas para que cuando hables no te puedan acusar de nada. Es muy difícil ser cristiano, ¿verdad? Es imposible ser cristiano. Necesitas nacer de nuevo. Pero si naciste de nuevo, la palabra es clara. Él está contigo. Él te puede usar. Es que no sé mucho. Dios no va a salvar a la gente con lo que sabes. Es que no soy bueno para hablar. Ya leímos Éxodo. ¿Cómo le fue a Moisés? Es que soy muy joven. Allá hay más personajes de la Biblia. Todos pusieron excusas. Es que Dios no va a salvar a la gente contigo. Dios salva por medio del Evangelio. Tú solo debes decirlo fielmente. Y Dios es tan grande que a pesar de que lo decimos defectuosamente, como quiera lo usa para salvar a los que Él ha elegido. La mies es mucha, dijo Jesús, los obreros pocos. Y aquí somos, relativamente hablando, muchos. Avienta la red. Aprovecha la oportunidad. Dios decide si caen peces o no. Avienta la red. Cuando hay, vas a entender primero lo que Dios hizo contigo y luego el poder de Dios transformando a las personas.
es lo mejor de lo mejor en la vida cristiana. De que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Llamamos a Jesús Señor, ¿verdad? Y es algo que conlleva una enorme responsabilidad. Llamarle Señor implica que entendemos el concepto antiguo que se usaba. Llamarlo Señor es como llamarlo amo. Yo soy un siervo. Él manda y obedezco. Eso implica cuando le decimos Señor. Y hay mucho, mucho que debemos cambiar en nuestras vidas. Cada vez que le decimos Señor debe ser un recordatorio constante de las muchas cosas que no hacemos, que sabemos que debemos hacer y no las hacemos. Enfoquémonos en ser siervos fieles. Empieza a nosotros. Humíllate ante Él. Se trata de que hagas lo que Él quiere, no lo que tú quieres. Y es muy difícil. Pero empieza. No vas a cambiar en un día. Un poquito en el día. Otro poquito el siguiente día. Y cuando pase el tiempo vas a ver que has crecido mucho. Pero es gradual, a veces casi imperceptible. Pero todos los días debemos avanzar. Si te enfocas en crecer, en santidad, en ser fiel, donde nadie te ve, en lo que nadie sabe que haces, enderezar tus caminos, vas a entender cómo de a poco empiezas a hacer luz en las tinieblas, cómo empiezan a surgir oportunidades. Si estás haciendo lo correcto y te estás esforzando, aunque tenemos errores, los demás empiezan a percibir a Dios en ti. Y cuando hablas, te van a querer escuchar. Y van a tomar en serio lo que tú dices. Y cuando dices fielmente el Evangelio, porque ya te preparaste, porque ya lo pensaste, ya lo razonaste, practicaste. Mira, ahorita puedes decir, sí, estoy de acuerdo con todo. Bueno, ahora explícaselo a otro. ¿El qué? ¿Cuál era? ¿Los hechos qué? ¿Máximos? Y te vas a dar cuenta que tu cerebro casi no retuvo nada. La mejor manera de aprender es enseñando. Por eso el primero que aprende soy yo. Pero si tú lo tratas de comunicar a otro, vas a empezar a aprenderlo mejor. Vas a empezar a entenderlo mejor, porque te van a salir muchas dudas. Cuando teníamos un examen te preparas para el examen, aunque todo lo sabes, ¿verdad? Ah, sí, yo me lo sé. A ver, responde el examen. No, no estudié. Pues no, que ya te lo sabes. Ah, estoy de acuerdo con lo que me dijiste. Una cosa muy distinta es que lo tengas en la mente para responder el examen. De la misma manera es el Evangelio. Empieza por nosotros. El Evangelio es para nosotros. Recordarnos a nosotros mismos lo que Jesús hizo. Cuando entiendes en tu vida y te esfuerzas en vivir de acuerdo a lo que el Evangelio dice, y empiezas a practicarlo, pero luego tienes que empezar a transmitirlo. Y ese ejercicio de poner en palabras lo que piensas es muy complicado al principio. Hay muchos que nunca pueden poner en palabras lo que dicen. Y te dicen palabras que no son. Y te sacan cosas que nada que ver. Y dices, no, no estoy siendo eficaz a la hora de transmitirlo. Tienes que practicar. Agárrate un conejillo de indias en tu casa a tu amigo. Dile, a ver, dime si me entiendes. Estos son los hechos mínimos y trata de decírselos. Cuando puedas articular correctamente todo el proceso, tienes un mejor nivel de comprensión. Y es mucho más difícil que cuando llegue la oportunidad no sepas qué decir. Pero si dices, no, aquí está todo escrito ya me lo sé. Cuando surja la oportunidad, no vas a saber ni qué decir. Necesitas práctica. Práctica. Necesitas acostumbrarte a ser cuestionado.
que te digan, no, yo no creo eso. Se siente muy feo. Se siente muy feo que tú quieres honestamente compartir la información y dices, ay, no te creo, son cuentos de abuelas. Es como una cachetada. Ah, pero tienes que ser cortés, hablar de forma amena y de buen gusto, y eso es lo más difícil. Pero si no lo practicas, te vas a andar peleando ahí. ¿Qué te pasa? Un poco de respeto. No, ya perdiste. Ya mejor cállate la boca. Dice la Escritura que padecemos como soldados de Jesucristo. Porque cuando se trata de hablar de Cristo y de su obra, vas a encontrar reacciones negativas, insultos, burlas. Y estamos llamados a quedarte callado. A los apóstoles, cuando los tomaron y los azotaron, ¿qué dijeron? Estaban felices porque habían sido dignos de recibir azotes. Fíjate a qué grado estaban ellos. Aquí te dicen aleluya y te enojas. Acostúmbrate. Practica. Es muy necesario. Porque es un mandato y para predicar el Evangelio. Así que vamos a orar, Señor. No queremos ser siervos inútiles. No queremos venir a este lugar semana tras semana a inflar nuestra cabeza, Señor, sin llevarlo a la práctica. Hay mucho que entender, hay mucho que estudiar. Tendremos la eternidad para aprender, estudiar, escudriñar tu palabra, escuchar de tus propios labios. Es tanto que jamás terminaremos, Señor. Pero haznos avanzar. Un día a la vez, que no desperdiciemos el tiempo, Señor. La palabra advierte eso. No podemos desperdiciar el tiempo porque los días son malos. Enséñame a entrenarme, a poder formular mis pensamientos en palabras claras, un mensaje sencillo, fácil de entender. Un mensaje que aclare dudas, no las genere. Una explicación clara, genuina, fiel a tu palabra, transparente. Que se pueda percibir que lo hacemos con la mejor de las intenciones. Que se pueda percibir que nuestra intención no es burlarnos, ni menospreciar a nadie, ni exhibir la ignorancia de nadie, sino que tenemos un interés genuino en ser hallados fieles. Como dice tu palabra, Señor, que hagamos las cosas de manera recta, para que los que nos acusen se avergüencen, porque no hay nada de qué acusarnos. Enséñanos a caminar íntegramente delante de ti, Señor, en medio de nuestros errores y nuestras faltas. Enséñanos a humillarnos ante ti, anteponer tu ley a nuestros deseos, anteponer tu voluntad a nuestros sueños, a nuestros anhelos, adaptarnos a lo que tú nos das, Señor, en lugar de estar luchando por tener algo más. Enséñanos a esperar en ti, a vivir la vida cristiana como corresponde, para que podamos ser luz en las tinieblas, para que cuando hablemos, Señor, no encuentren de qué acusarnos, para que cuando hablemos te reconozca como a tus apóstoles. Es gente ignorante que se ve que ha estado con Jesús. Enséñanos, Padre, a no exaltarnos a nosotros mismos. Si lo hacemos, Señor, trátanos como a Pablo. A Pablo le diste un aguijón en la carne para que no se exaltara por las visiones que tenía. Muéstranos el mismo amor, Señor, que también somos tus hijos. No nos entregues a nuestros deseos. No permitas que tratemos de quedarnos con la gloria que te corresponde a ti. Líbranos de querer ser vistos, de hablar y explicar tu palabra con tal de ser vistos o reconocidos,
Señor, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que tú seas exaltado. Enséñanos a ser invisibles en ese sentido. Cuando explicamos tu palabra, cuando enseñamos a otros, que claramente, Señor, se vea que estamos llevándolos a ti. No permitas que llevemos a la gente a nosotros mismos, que hagamos que la gente ponga los ojos en nosotros mismos, porque van a ser defraudados, van a ser decepcionados porque somos pecadores. Enséñanos a guiar las personas a ti, que pongan su esperanza en ti, que acudan a ti para recibir ayuda, que acudan a ti para entender la palabra y úsanos como un medio para responderle, Señor. Que seamos simplemente el vaso de barro, que quede claro el tesoro que llevamos dentro. Nosotros no somos el tesoro, somos vasos comunes, incluso los más viles y despreciados, según tu palabra, de los más vil y despreciado tomaste. Enséñanos a entender el lugar que nos corresponde, para que podamos, Señor, exaltarte a ti, para que solo tu nombre sea glorificado, para que podamos ser mayordomos fieles, obedeciendo el mandato de estar preparados y de destruir argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Enséñanos, Señor, a ser útiles a tu reino, a llevar el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, porque la semilla que pusiste en nosotros, Señor, te encargaste que fuésemos buena tierra. Ayúdanos, concédenos ver el milagro de la regeneración frente a nuestros ojos. Concédenos, Señor, ser partícipes de tu plan, de llevar el Evangelio a las naciones, empezando donde nosotros estamos. Gracias, gracias de antemano, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque a pesar de todos nuestros defectos, nuestras rebeldías, nuestros pecados, tú permaneces fiel. Danos, Señor, el arrepentimiento, el mandato y la capacidad de hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Dedicaremos 15 minutos en responder las preguntas que lleguen al grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, puedes agregarte escaneando el código que aparece aquí en las pantallas. Si estás en línea y no estás en el grupo, puedes hacer tu pregunta en los comentarios de Facebook o de YouTube y esas preguntas se canalizan a este grupo de WhatsApp. No las transcriben. Es una copia del texto y lo ponen. Por si alguien dice, oye, es que yo pongo mi pregunta y luego la transcriben y la hacen mal. No. Hacen una impresión de pantalla de tu pregunta y así tal cual la ponen, de manera que yo leo íntegramente lo que tú escribiste. Preguntas que no tengan nada que ver con el tema las dejamos al final y si hay tiempo trataré de responderlas. Este próximo martes ya toca la sesión de preguntas, martes a las 7 p.m. hora de México, del centro. Dedicamos 1 hora y media a responder todas las preguntas que alcancemos en ese tiempo. La sesión se hace en vivo por medio de nuestro canal de YouTube, pero no es un evento público, o sea, no te va a aparecer la notificación solo porque estás inscrito a nuestro canal. Queremos filtrar, queremos que los que estén interesados participen. Así que se publica el link de la sesión unos 5 minutos antes de empezar en nuestra página de Facebook. Tú sigues el link. Si estás en un dispositivo móvil, al seguir el link, asegúrate de, en las opciones, decir que quieres abrir el link con YouTube, para que te lleve a YouTube y tengas la opción de comentar. Si tú nada más sigues el link en tu dispositivo móvil, en tu teléfono, no te va a aparecer el chat. Tienes que decirle específicamente que te abra la aplicación de YouTube para que puedas escribir en el chat. Así que si hay preguntas que se queden pendientes el día de hoy, con gusto puedo tratar de responderlas, si las formulas, el próximo martes. Bien, empiezo a leer. La primera pregunta, Carol Aquino, dice, Pastor Hernán, ¿por qué después de resucitar tenía hambre y pidió pan? Si esa es la necesidad de un cuerpo no glorificado. Mira, hay dos posibles razones. Número uno, Jesús está probándoles que no es un espíritu, ¿verdad?
Porque dice, mírenme bien, no soy un espíritu, tengo carne, huesos. Tienen algo para comer y se lo come delante de ellos. Un espíritu no hace eso. O sea, está probando, tengo un cuerpo, soy real y como. Ahora, acuérdate que Jesús dijo que en la última cena, que no volvería a probar el fruto de la vid hasta que regresara. Eso implica que cuando regresara tendría el cuerpo glorificado. Y si va a volver a beber del fruto de la vid, entonces sí se puede beber con el cuerpo glorificado. Ahora, si tú lees Apocalipsis, hay una cena de bodas del Cordero. ¿Qué vamos a cenar? No sé cuál va a ser el menú, pero me parece que va a ser lo mismo que la última cena, es mi teoría. Pero comeremos. El punto es, ¿tendremos necesidad de comer? No lo sé. Quizás nada más por placer. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahorita es un placer culposo, ¿verdad? Porque todo lo que comes ahorita prácticamente todo te daña. Pero imagínate donde puedes comer lo que sea y todo es para tu bien. Y que sabe delicioso. Amén, sí, ven Señor Jesús, decimos, ¿verdad? Así que, bueno, podemos concluir bíblicamente, el propósito de Jesús ahí es mostrarles que no es un espíritu, y luego por la información bíblica podemos deducir que sí es posible comer con el cuerpo glorificado, aunque no sabemos por qué, y de ahí surgen más preguntas. Iremos al baño y esas cosas que no hay forma de saberlo ahora. Siguiente, Gabriela Quesada. Pastor Hernán, buenos días, y a toda la iglesia, gracias. Y disculpen, Lucas 24:45 dice que Dios les abrió el entendimiento. Ahora los que llegamos a Cristo, aún así debemos pedirle mucho a Dios por entendimiento, ¿sí? Porque acuérdate que la santidad es un proceso gradual. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Está hablando específicamente de cómo la Escritura hablaba de que el Mesías moriría, o sea, padecería, moriría y resucitaría. Eso es algo que ellos no podían comprender, pero sabemos que el Espíritu Santo es quien nos enseña todas las cosas. Entonces, sí, cuando nacimos de nuevo, somos regenerados y nuestro entendimiento es regenerado. Ahora comprendemos las cosas del Espíritu porque dice la Escritura, las cosas del Espíritu solo se pueden discernir espiritualmente. Entonces empezamos a comprender, pero no significa que ya tienes el entendimiento para comprender todo lo que hay que comprender, porque debemos ir creciendo, ¿verdad? Conforme avanzamos en la vida cristiana. Así que día a día vamos a ir entendiendo más cosas, con la práctica, con las cosas que nos suceden, con lo que está pasando con otros hermanos, lo que los maestros enseñan en la congregación, y entonces voy entendiendo. Pero puede ser que Dios de repente en determinadas circunstancias te abra el entendimiento para que adquieras nueva información que antes no podrías entender. El punto es que cuando eres regenerado, se regenera tu entendimiento y empiezas a comprender cosas que nunca antes habías comprendido. Y ese proceso, que no es un hecho, es un proceso, no terminará hasta que lleguemos al cuerpo glorificado, y sospecho que no va a ser toda la capacidad que podamos tener, porque tendremos toda la eternidad para seguir aprendiendo. Pero eso ya es suposición mía, ¿verdad? Mientras estamos aquí, tenemos que rogarle a Dios que nos permita entender cada vez más. Siguiente, Pedro Lozano dice, Pastor Hernán, buena tarde, Dios los bendiga. Gracias. Dice, en el ministerio de Cristo realizó algunas resurrecciones como la de Lázaro, por mencionar una. Cuando Lázaro estuvo muerto 4 días, pero no testificó dónde estuvo y cómo es el paraíso o dónde haya estado en su muerte. Durante esos 4 días, al igual que los demás resucitados, no dieron ningún testimonio de cómo es la vida después de la muerte. Gracias, Pastor, Dios lo bendiga. Mira, no está registrado, pero yo no creo que no le hayan preguntado a Lázaro, ¿verdad? Si tú estuvieras ahí y ves que Lázaro resucitó, ¿qué es lo primero que te pasaría por la mente preguntarle? ¿Mm? ¿En serio resucitaste? No, ¿verdad? Eso es obvio. ¿Qué le preguntarías? Yo luego pensaría, ¿qué se siente estar muerto? ¿Qué viste? ¿Qué oíste? ¿No serían unas preguntas obligadas? Ahora, se reunieron todos a celebrar, ¿te acuerdas? Y luego estaban todos ahí platicando, como decimos, cotorreando con Lázaro. ¿De qué era el tema? Oye, está bueno el clima, ¿verdad? ¿De qué era el tema? Seguramente de lo que pasó con Lázaro, de preguntarle, pero no lo tenemos registrado. Dios no consideró necesario que tuviéramos el testimonio de Lázaro, pero ellos estuvieron en el estado intermedio, lo que llamamos estado intermedio, que Pablo dice que es mejor que estar muerto, y regresaron. Ahora, existe la posibilidad
de que para su bien Dios les quitará el recuerdo, la memoria de lo que vieron, ¿verdad? Eso sería lo más triste, tanto para Lázaro como para todos los demás. ¿Qué viste? No me acuerdo. ¿No me quieres decir? No me acuerdo. Imagínate, y me morí. Estuve varios días muerto y no me acuerdo de nada. Qué triste. Pero quién sabe, yo creo que Lázaro sí traía información, ¿verdad? Siguiente. Carol Aquino, Pastor Hernán, el orden de la salvación es el orden de la salvación, muy pocos cristianos lo enseñan. ¿Cree que la falta de conocimiento de la palabra se debe que aún no han sido regenerados? Bueno, mira, no podemos generalizar. Hay personas que tienen, o sea, son regenerados, tienen buenas intenciones al enseñar, pero tienen mala doctrina. Por ejemplo, Apolos. Apolos enseñaba el Evangelio, pero era deficiente. Y Priscila y Aquila lo tomaron aparte, le enseñaron, lo corrigieron y luego continuó. De ahí podemos saber que hay personas que cometen errores bien intencionadas y que necesitan una corrección. Creo que esos son los menos. Hay muchos otros que no les interesa lo que la Biblia dice. Tienen un propósito muy distinto al propósito bíblico y enseñan lo que mejor les funcione para llenar su iglesia, para sacarles dinero. Incluso muchos saben que lo que enseñan es falso y aún así lo hacen. Normalmente dinero de por medio. Así que es injusto generalizar y decir que todos los que enseñan mal saben que están mal y son falsos maestros. En ese sentido, claro que hay muchos que tienen un verdadero nuevo nacimiento, fueron instruidos muy mal y simplemente están transmitiendo la mala doctrina que recibieron. Y a ellos hay que ayudarles, mostrarles la información bíblica. Y tú vas a ver que si son hijos de Dios y tú les muestras la verdad bíblica, no van a tolerar más la falsa doctrina. Es un patrón que yo he visto que siempre sucede con aquellos que son ovejas de Cristo, están desnutridas porque nunca les han dado el alimento bíblico. En cuanto prueban el alimento bíblico, no quieren saber nada más de la basura que les daban de comer. Y así me lo han dicho literalmente. Desde que empecé a escuchar doctrina bíblica, ya no tolero las barbaridades que me enseñan ahí donde estoy. ¿Pero por qué si eso te hacía feliz? Y le decías, amén. Y andabas ahí salte y brinque, y vueltas y maromas y revoloteando. ¿Por qué ya no? Porque ya vi la verdad. Probé la verdad. Y ya no puedo tolerar nada que no sea verdad. Eso es lo que va a pasar con aquellos que son regenerados, ovejas de Cristo, equivocados, pero cuando les enseñas la verdad, dejan la basura que tienen y abrazan al Evangelio. Siguiente. Kimberly, Pastor, buenas tardes. Si las personas mueren por algo que creen que es verdad, ¿por qué usamos eso como argumento para decir que los apóstoles murieron por algo que es verdad? Si por lo que mueren mucho más de aquellas personas es falso. No, es que el argumento no es así. El argumento es, si los apóstoles falsificaron todo, era un complot, ellos sabían que era falso. Entonces, si era falso y ellos fabricaron todas las falsas evidencias para engañar a la gente, no puedes explicar por qué estuvieron dispuestos a sufrir y morir por eso si sabían que era falso. ¿Me explico? La gente está dispuesta a morir por algo que cree que es verdadero. Si los apóstoles falsificaron todo, no puedes explicar por qué estuvieron dispuestos a ser torturados y morir si sabían que era falso. Dices, oye, otras personas se inmolan por lo que piensan que es verdadero. Sí, aunque estén muy equivocados y ellos piensan que es verdadero, lo hacen. Los apóstoles hicieron lo que creyeron que era verdadero. En ese sentido, podemos buscar otras diferencias, ¿verdad? Los apóstoles no ganaban nada. Otras personas piensan que van a ganar algo. Podemos meternos y buscar las diferencias, pero el argumento principal aquí es que si ellos sabían que era falso, no puedes explicar por qué estuvieron dispuestos a morir, porque ya sabían que era falso. Por eso se aleja de todos los demás casos. Siguiente, Kimberly también dice, algunos podrían decir que los discípulos usaron algún tipo de magia
o algún método relacionado con lo demoníaco para engañar a los 500. ¿Es un argumento válido pero falso? Mira, si ellos no creen que Jesús resucitó, pero creen que hay demonios que pueden usar poder demoníaco, se contradicen. Porque para decir que hay un demonio que tiene poder demoníaco, necesariamente necesitas a Dios, que creó a los demonios y que les dio ese poder demoníaco. Por lo tanto, si Dios, el creador de todas las cosas, crea demonios y les da poder, el poder de Dios es mayor que el de los demonios. Y por eso lo primero, antes de llegar a este punto, lo primero que estudiamos es mostrar que es racional creer que hay un Dios y que ese Dios es sumamente poderoso. Y que si Dios pudo crear todas las cosas, los milagros son posibles. Así que cuando alguien trate de decir, es que los apóstoles hicieron un pacto con demonios y usaron poder, prácticamente están reconociendo que tiene que haber un creador de los demonios, que tiene que ser más poderoso que ellos, puesto que les da poder. Y si reconocen eso, ¿cuál es el conflicto? Con la resurrección. ¿Por qué no crees que el poder de Dios pudo resucitar, pero sí crees que los demonios tienen poder? Esa es la forma de abordar ese tema, ¿verdad? Porque está siendo inconsistente. Quien va a negar la resurrección va a tener que negar todo aquello que no sea material. Quien niega la resurrección dice es que los muertos no resucitan y no hay un Dios que lo resucite, entonces tiene que ser un materialista, alguien que cree que solo lo material existe. Si se va a la teoría de los demonios, ya está en serios problemas y es fácil hacerle ver cómo tiene que haber un Dios, precisamente partiendo de los demonios, y tiene que haber un poder mayor en Dios que aquel que los demonios tienen. Así que es mucho más razonable pensar que Dios lo hizo que los demonios. Y se acabaron, ¿verdad? Muy bien. Acabamos con la sección de preguntas y despedimos la transmisión. Más adelante sube de nuevo el pastor Ismael para dar avisos. Y bueno, gracias a todos los que hicieron las preguntas por el respeto con las que las hacen. Son bien educados, saludan y les mandan saludos a todos y les desean bendiciones. Qué bien hecho está. Así es como debe de ser. Cuando ustedes estén hablando con alguien que no es cristiano, hagan esto mismo con gentileza y va a ser mucho más fácil que estén dispuestos a escucharlos. Es todo ahora sí. Gracias a todos. Deseo mucho que Dios los bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima reunión.